Increíble momento, joven pobre come un postre y descubre sorprendente secreto del CEO. Miguel terminó su jornada en la pastelería con las manos embadurnadas de harina y un ligero rastro de chocolate en su mejilla. Con 18 años apenas cumplidos, la vida le había enseñado lecciones que muchos aprenderían con el tiempo. La muerte de su padre había dejado un vacío inmenso en su hogar y la responsabilidad de cuidar a su madre y 3 hermanos pesaba sobre sus hombros. Para él, cada día era un esfuerzo, un acto de amor para mantener la familia unida. La pastelería de Don Luis y Doña Clara era su refugio, un lugar donde los dulces y el aroma de vainilla lo hacían sentir un poco menos esclavo de sus tormentos. Aquella noche, en un elegante hotel de Sevilla, una invitación inesperada lo llevó a descubrir un mundo que parecía ajeno a su realidad. Miguel ignoraba el prestigio del evento al que asistía, apenas se veía como un joven modesto vestido con su mejor ropa, sin saber que estaba a punto de cambiar su vida. En un rincón, un postre resplandecía, una obra maestra de chocolate y frutas que lo atrajo como un imán. Al probarlo, un estallido de sabores lo llevó a recordar los dulces que hacía su madre, esas recetas impregnadas de amor que llenaban el hogar de risas y calor. Cada bocado hablaba a su corazón, llenándolo de nostalgia y alegría. Mientras disfrutaba el momento, una presencia le hizo sentir que alguien lo observaba. Don Ricardo, el CEO de una gran cadena de pastelerías, se acercó. Con su arrogancia habitual, comenzó a criticar la simplicidad de Miguel. Solo los que nacen en cuna de oro pueden realmente lograrlo, le dijo, hiriendo profundamente al joven. Las palabras resonaron como un eco en su mente. ¿Era verdad? Miguel sintió como la frustración burbujeaba en su interior. Ese primer dilema moral lo asedió, ¿debería dejarse llevar por el odio o aferrarse a su sueño? Sabía que su madre le había enseñado que los seres más sencillos pueden encontrar el verdadero amor en lo que hacen. Pero esa sentencia parecía desvanecerse ante el desprecio que don Ricardo le había lanzado. Mientras Miguel volvía a su hogar, la mezcla desagradable de impotencia y determinación lo acompañó. Aquella mirada burlona había encendido un fuego en su pecho. Cuando regresó al trabajo, cada momento se volvió un campo de batalla. Miguel se dedicó a experimentar con sabores, mezclando lo que le recordaba su pasado, creando dulces que, según él, tenían el poder de sanar corazones quebrados. Pero en su camino, descubrió un secreto que lo dejó helado. Don Ricardo era el nieto del fundador de sus amados pasteles, pero su familia había perdido la esencia de su legado por la ambición. El dilema se agudizó, debía decidir entre la venganza y la posibilidad de redención. Las recetas que se olvidan de sus raíces, no solo pierden el sabor, también el amor a lo que representan, le resonaba en la cabeza, mientras su mente se debatía entre la lucha interna. La idea de enfrentar a don Ricardo lo mantenía despierto por las noches. ¿Y si podía robarle el imperio de lo que él había dejado atrás? Sin embargo, una voz interna le decía que quizás su verdadera lucha era recuperar la esencia perdida de su propia familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se convertía en algo palpable mientras Miguel se preparaba para el inevitable enfrentamiento. Ya no había vuelta atrás. Las palabras de don Ricardo, su absoluto desprecio, lo impulsaban hacia adelante, pero también alimentaban su miedo a perderlo todo. La batalla estaba por comenzar y la incertidumbre lo consumía, dejándolo preguntándose si la lucha valdría la pena y qué precio tendría que pagar para recuperar lo que más amaba. La historia aguardaba con el aliento cortado, dejando el destino de Miguel en un hilo frágil, suspendido entre la venganza y el amor. Miguel se despertó al amanecer con una determinación renovada. Los ecos de las palabras hirientes de don Ricardo aún retumbaban en su mente, pero había algo diferente en su enfoque. Ya no se sentía como un simple aprendiz, sino como un guerrero en una batalla que trasciende lo personal. La cocina de la pastelería se convirtió en su campo de entrenamiento, el lugar donde cada movimiento y cada ingrediente se alineaban con su nueva misión. Cada día, Miguel llegaba más temprano y se quedaba más tarde, practicando no solo la elaboración de pasteles, sino la manera de encarnar lo que representaban para él. Deseaba no solo crear dulces, quería infundirles un alma,
una historia que hablara de su familia y de los sacrificios que habían hecho. Así, comenzó a anotar sus pensamientos en un viejo cuaderno que había pertenecido a su padre. En sus páginas se citan las recetas con un giro, la tarta de esperanza, el hielo de recuerdos. Esas creaciones llevarían el legado de amor y superación que su madre había forjado en su hogar mientras sus habilidades evolucionaban, también lo hacía su capacidad para asumir riesgos. Se le ocurrió planificar una presentación de sus obras en la próxima feria gastronómica de la ciudad. Pero este no sería un evento cualquiera. Miguel quería que sus pasteles sirvieran como un vehículo para recuperar la esencia perdida de la familia de Don Ricardo, una oportunidad para mostrarle al mundo que el éxito no dependía de la cuna en la que naciste, sino de la pasión y el esfuerzo que dediques a lo que amas. A medida que se acercaba el evento, la presión aumentaba. Cada día, Miguel experimentaba con nuevas combinaciones de sabores, indagando en las tradiciones de su abuela y explorando ingredientes poco convencionales que evocaban su infancia. Sin embargo, la sombra de Don Ricardo seguía acechándolo. Pronto, no sería solo su arte lo que enfrentaría, sino su propia fe en sí mismo. Las dudas regresaban con fuerza. ¿Sería suficiente? ¿El mundo realmente valoraría su trabajo, aun siendo un joven de orígenes humildes? Con el paso de los días, la inquietud que sentía aumentaba. En una momentánea ausencia de confianza, buscó consejo de doña Clara, quien siempre había estado a su lado. No dejes que quien no comprende tu historia la defina, le dijo. Eso resonó en él, y Miguel empezó a comprender que su verdadero enfrentamiento no era con Don Ricardo, sino con su propia inseguridad. La noche antes de la feria, decidió quedarse despierto hasta tarde, revisando cada detalle. Estaba nervioso, pero también emocionado. Al amanecer, el aroma de sus creaciones llenaba la pastelería, caracterizado por la mezcla de azúcar, chocolate y especias que reflejaba su viaje de transformación personal. Miguel sabía que ese era solo el primer paso. Ya no se trataba únicamente de crear postres, se trataba de redescubrir su identidad. Mientras se dirigía a la feria, la presión de la confrontación se intensificaba. Miguel comprendió que cada pastel que presentaría llevaría consigo un pedazo de su corazón y su historia. Era un acto de valentía, un grito silencioso dentro de un mundo repleto de prejuicios. Al llegar, la multitud bulliciosa lo envolvió, pero su mirada se centró en el escenario donde Don Ricardo ya estaba presentando su línea de productos, el mismo hombre que había sembrado la semilla de la duda en su alma. Con cada paso que daba hacia su propio espacio de exhibición, Miguel sentía el peso de su legado familiar, el aliento de sus seres queridos reforzando su determinación. Así que, frente a la muchedumbre y en presencia de su antagonista, Miguel levantó la cabeza y se preparó para el desafío que le cambiaría la vida. Con un corazón palpitante, sabía que era el momento de enfrentarse a su realidad. Todo estaba en juego. ¿Sería lo suficiente para impactar a su rival y a sí mismo? La respuesta, quizás, aguardaba entre los sabores que había creado, esperando a ser revelada. La multitud bulliciosa se extiende ante Miguel como un océano de rostros ansiosos y curiosos. El murmullo del público parece multiplicarse, las voces elevándose en un crescendo que junto al aroma de sus creaciones genera un torbellino en su pecho. Era el momento del que había estado soñando y temiendo simultáneamente. Cada paso hacia su espacio se siente como una carga, mezclando la ansiedad con la determinación. Cuando finalmente se detiene frente a su mesa decorada con esmero, se da cuenta de que ha llegado allí, no solo por su esfuerzo, sino por un profundo anhelo de reconocer y compartir su historia. A su alrededor, los competidores muestran sonrisas de confianza, pero él se aferra a su cuaderno, a las recetas que son testigos del viaje de su vida. La tarta de esperanza brilla con colores vivos, como un símbolo de su renacimiento en el mundo de la repostería. Miguel observa a Don Ricardo, que continúa deslumbrando al público con su despliegue de pasteles lujosos. La sutileza de sus creaciones contrasta con el fuego interno que empieza a arder en el corazón de Miguel. Esa rivalidad que antes lo había intimidado ahora se transforma en un motor que empuja su creatividad. Es hora de hacer que su historia resuene. Una vez que la muchedumbre se dispersa, el momento en que despierta su arte llega. Miguel toma un respiro profundo y empieza a hablar sobre cada postre, conectando lo que había creado con las memorias de su familia. Se siente liberado, los nervios desaparecen al recordar a doña Clara, su aliento como un mantra en su cabeza. Al compartir la historia detrás de la tarta de esperanza, siente que el público no solo escucha, sino que siente su autenticidad. Las reacciones comienzan a manifestarse, murmullos, sonrisas, miradas en donde se asoma la curiosidad. Primero se atreve a ofrecer muestras, el sabor dulce y algo amargo bailando en los paladares que las prueban.
Poco a poco, las caras serias se empiezan a iluminar y el eco del pasado de Miguel se funde con cada bocado. Entiende en ese instante que no solo está realizando un acto culinario, está tejiendo conexiones humanas con cada palabra y cada ingrediente. Sin embargo, el eco de la competencia no se desdibuja. Don Ricardo observa, en su habitual aire de superioridad, pero esta vez Miguel siente que su confianza crece. Es un enfrentamiento sutil, pero poderoso. La distancia entre su pasado como aprendiz y su presente como creador se hace cada vez más corta. No es solo una confrontación contra Don Ricardo, es un reclamo a sí mismo de que su esfuerzo habrá sido suficiente. Mientras tanto, algo inesperado ocurre. Un joven que aparenta no tener más de 20 años se acerca a su mesa, sus ojos brillantes reflejando un deseo por conocer la historia detrás de los sabores. ¿Cómo lograste que cada pastel tenga un alma? La pregunta lo detona, como una chispa que enciende un fuego interno. Miguel siente que ha llegado a la cúspide de su experiencia. Al mirar más allá de la multitud, se encuentra en una encrucijada, debería explicarle todas las etapas de su viaje o guardarlas como un secreto personal. Dentro de esa lección, vislumbra un nuevo desafío, una oportunidad aún más importante que el reconocimiento. Podría inspirar a otros a seguir su propio camino en la repostería. Con determinación, Miguel decide abrir su corazón y contar su historia, esperando que, de alguna manera, su relato pueda motivar al joven y otros a revelarse a sí mismos. Así, en medio de su propia lucha por la legitimidad, encuentra un nuevo propósito, el deseo de ser un mentor. La inquietud de su camino apenas comienza a adentrarse en su mente. Esta nueva visión le deja una inquietante pregunta: ¿sería capaz de convertirse en el faro de otros que buscan empoderarse a través de la cocina? La feria no solo había sido un desafío para Miguel, sino un portal hacia un futuro que apenas comenzaba a descifrar. La respuesta, como sus creaciones, aún estaba cocinándose en el horno de su vida. ¿Cuál sería el próximo paso en esta travesía llena de incertidumbre y potencial? La conexión que sintió con el joven resonó en el interior de Miguel, como si una puerta se hubiera entreabierto en su mente. Transmitir su historia lo llenaba de un fervor renovado, y cada palabra parecía ser un ladrillo más en la construcción de una nueva identidad, la de quien no solo crea, sino que también guía. A medida que la gente se dispersaban, Miguel se dio cuenta de que esa interacción no había sido casual. El joven lo miraba como si viera más allá de un simple pastel. Era en ese intercambio donde Miguel encontró su nueva misión, como mentor y como creador. Reflexionó sobre el impacto que podía tener, sobre cómo sus experiencias podrían servir a otros que hablaban el mismo lenguaje del miedo y el anhelo. Con cada conversación posterior, se despojó de su timidez. A medida que compartía sus fracasos y logros, el brillo en los ojos del joven se intensificaba. Miguel entendía que sus aprendizajes sobre la repostería eran solamente el inicio de un camino mucho más amplio. Con cada anécdota compartida, experimentaba una transformación interna. No solo era un chef en busca de reconocimiento, sino un narrador cuyo propósito superaba el acto de hornear. La presión por superar a Don Ricardo, aunque presente, se transformó en parte de su motivación. Cada mirada despreciativa del maestro pastelero solo alimentaba su determinación. En lugar de esquivar la competencia, decidió abrazarla. Don Ricardo no estaba solo en su propio pedestal, había un camino lleno de adversidades que había superado que Miguel deseaba recorrer. También, esa mañana, mientras revisaba sus recetas, sintió que su mente se perfeccionaba. Cada postre contenía no solo ingredientes, sino lecciones de vida, la resiliencia, el sacrificio y sobre todo, el amor. Esa mezcla sería su legado. Decidió que no debía guardarse su conocimiento para sí mismo. Escribiría un libro donde no solo compartiría recetas, sino también su historia, buscando inspirar y guiar a quien se sintiera perdido en su propio viaje hacia la cocina. La idea pulsaba en su mente, pero también traía consigo nuevos miedos. ¿Sería capaz de ser lo suficientemente vulnerable al revelarse en las páginas? ¿Compartiría sus fracasos tan abiertamente como lo hacía con sus éxitos? La vulnerabilidad podía ser su verdadero ingrediente mágico. Esa exposición podría hacer que otros se sintieran vistos y comprendidos, como él lo había estado a través de la búsqueda del joven. Mientras su mente navegaba en estas reflexiones, la competencia con Don Ricardo ocupaba un lugar menos importante. Su visión ahora se ampliaba hacia un horizonte que incluía la posibilidad de las conexiones verdaderas. La cocina no era solo un arte, era un medio para enseñar, sanar y empoderar. Pero justo cuando pensaba que su camino se aclaraba, un repentino mensaje interrumpió su concentración.
Un correo de un viejo amigo de la escuela lo invitaba a un evento exclusivo que prometía una audiencia clave para su futuro. Sin duda, ese encuentro podría ser la plataforma que necesitaba, pero lo enfrentó a una presión añadida. Estaba preparado para esa visibilidad. Miguel sintió como la mezcla de emoción y miedo se arremolinaba en su interior. Este nuevo desafío era más que un simple evento, era una oportunidad de llevar su mensaje más allá de una competencia, de convertir su historia en un legado. Con cada decisión que tomaba, Miguel se acercaba a la veracidad de lo que quería hacer. La cocina no sería solo su refugio, sino también su voz. Determinado, envió su respuesta al amigo, aceptando la invitación. Mientras daba el último toque a sus creaciones en la cocina, una pregunta resurgió en su mente: ¿sería capaz de mantener ese impulso en un entorno lleno de luces y expectativas? La incertidumbre era palpable, pero había una certeza en su interior que lo guiaba. Su vida estaba a punto de dar un giro sorprendente, y no podía evitar preguntarse qué secretos lo estaban esperando detrás de esa puerta que se abría lentamente. A medida que pasaban los días, esa invitación se convertía en una sombra sobre la rutina de Miguel. El día del evento se acercaba rápidamente, trayendo consigo una mezcla de ansiedad y emoción que lo mantenía en un estado de alerta constante. Mientras pasaba horas perfeccionando sus recetas, su mente también trabajaba en cómo presentarse ante una audiencia por primera vez, cómo articular su historia sin miedo a la vulnerabilidad. Pronto se dio cuenta de que su enfoque había cambiado. Ya no era solo sobre el talento culinario, se trataba de la autenticidad de su mensaje. En su interior, Miguel empezó a visualizar el relato que quería compartir: su viaje, sus fracasos, la lucha constante, sobre todo, la transformación que había experimentado. Cada fracaso no era un obstáculo, sino una lección fundamental que lo había llevado a ese punto. Mientras horneaba una rica tarta de chocolate, recordó la primera vez que había fallado un plato. Los recuerdos eran vívidos, el olor del desastre todavía impregnaba su memoria. En lugar de avergonzarse, sonrió. Esa experiencia, aquella mezcla caótica de ingredientes que resultó en una cena desastrosa, le había enseñado más de lo que cualquier éxito podría hacerlo. Transformó esos sentimientos de decepción en inspiración, determinando que contaría cada detalle, cada error que lo había moldeado. Quizás así, otros podrían evitar esas trampas comunes. El aroma del chocolate fundido llenó el aire y lo conectó con su propósito. Se dio cuenta de que el acto de cocinar no era solo una búsqueda de la perfección, sino un camino lleno de ritmos y fallos. Como un artista que encuentra belleza en la imperfección, Miguel se comprometió a compartir su experiencia auténtica, lo que significaba abrazar también sus vulnerabilidades. El día antes del evento, se sentó en su cocina a escribir. Con una taza de café humeante a un lado y una hoja en blanco en su regazo, la inspiración fluyó. Cada palabra escrita era una liberación, cada oración le daba forma a una identidad que había estado tratando de construir durante tanto tiempo. Se sumergió en recuerdos, en verdades silenciosas que lo habían acompañado a lo largo del camino. En ese proceso, la idea de la competencia con Don Ricardo adquirió un nuevo sentido. No era necesario compararse, había su propio camino, sus propios pasos a seguir. Sin embargo, la tensión interna seguía creciendo. ¿Sería capaz de hablar genuinamente en público? Cuando miraba al espejo ensayando su discurso, sentía que podía ver no solo al chef que anhelaba ser, sino también al hombre que había aprendido a levantarse después de cada caída. A veces, la voz en su cabeza le susurraba dudas, y otras veces era un grito de aliento. Todo dependía de cómo decidiera abordar su futuro. Finalmente, llegó el día del evento. Miguel se vistió con cuidado, como si la vestimenta fuera su armadura. Los nervios empezaron a invadir su cuerpo mientras caminaba hacia el lugar. Cada paso que daba representaba una fracción de colás emocional compuesto de miedo y valor. Al entrar en el recinto, quedó deslumbrado por las luces brillantes y la multitud que se movía alrededor. La pregunta que retumbaba en su mente era simple, pero crucial: ¿podría ser un verdadero mentor para aquellos que luchan como él lo había hecho? Los ojos del joven a quien había orientado resurgieron en su memoria, dándole un nuevo propósito, una razón para avanzar. Justo cuando pensó que su voz podría temblar, sintió un pequeño empujón de determinación. Sabía que debía hablar no solo de recetas, sino de lo que significaba realmente ser un creador en la vida. Fue en ese instante, en la curva de la incertidumbre, donde la revelación se presentó ante él. El momento de la verdad había llegado, y el primer paso hacia su nueva identidad aguardaba en el escenario. Pero, ¿qué pasaría si la historia que estaba a punto de contar no solo revelara su vida, sino que tocara más de una vida en la sala? Miguel respiró profundamente, su viaje comenzaba en ese
escenario. Su voz, sus miedos, su historia, todo estaba en juego, y lo más profundo de su ser sabía que había algo aún más grande esperándolo. La necesidad de descubrirlo lo impulsó a dar un paso adelante. Miguel se encontró en el centro del escenario, el cálido foco de luz resplandecía sobre él, haciéndolo sentir expuesto pero también vivificante. En lugar de perderse en la vastedad de la sala llena de rostros desconocidos, optó por concentrarse en su propio viaje. La respiración reflexiva le permitió recomponer sus pensamientos, un paso esencial en su superación personal y profesional. Mientras comenzaba a hablar, su voz resonó con más firmeza de lo que había anticipado. Compartió la historia de su infancia, de los días en que la cocina era un refugio. Recordó cómo, en medio de la pobreza, la comida no solo sobrevivía en sus platos, sino también en sus sueños. Describió sus intentos fallidos, las noches de frustración que culminaban en risas nerviosas cuando algo salió mal. La conexión con su pasado lo ancló, impulsándolo hacia adelante. ¿Quién hubiera pensado que aquellos momentos de desasosiego se convertirían en el núcleo de su mensaje? Mientras narraba sus altos y bajos, notó que las personas en el público se inclinaban hacia él, como si su historia pudiera otorgarles consuelo o, incluso, esperanza. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que su vulnerabilidad era, en sí misma, su mayor fortaleza. Cambió el enfoque de su nerviosismo a una misión: inspirar a otros a abrazar sus imperfecciones. Hablar de su fracaso significaba abrir puertas, y eso lo emocionaba. Sin embargo, la presión de la competitividad aún reverberaba en su mente, especialmente al recordar las hazañas de Don Ricardo. Miguel empezó a cuestionar cómo podía utilizar ese desafío para su crecimiento personal. En momentos de incertidumbre, se prometió a sí mismo no dejar que la comparación con su rival lo desanimara, sino que aprender de él y superarse. Esa mentalidad le permitió ver el proceso de su preparación como un laboratorio de aprendizaje, no solo para él, sino para aquellos que le escuchaban. Mientras hablaba, inclinándose ligeramente hacia el borde del podio, se sintió como si todos en la sala estuvieran a la espera de su revelación. Su historia personal, contada con sinceridad y coraje, se entrelazó cada vez más con la idea de la autenticidad. La conexión con la audiencia se intensificó cuando se adentró en su pasión, la creación de un plato que no solo alimentara, sino que contara una historia, reflejando sus luchas y, al mismo tiempo, su deseo de crecer. Sin embargo, a medida que avanzaba, una inquietud lo asaltó. ¿Sería suficiente su relato para trascender sus propias expectativas? En ese preciso momento, vio el rostro de aquel joven que una vez había guiado. Un recordatorio de la responsabilidad que sentía hacia quienes todavía se sentían perdidos. Miguel cerró los ojos un segundo. Quería que cada palabra que pronunciara no solo resonara en ellos, sino que llegara a su propio interior, amplificando su voz interna que había estado callada por tanto tiempo. Abrió los ojos y se sorprendió por la valiente claridad que ahora inundaba su mente. Ahí estaba, el hombre que había hecho de su búsqueda personal su mayor legado. Al finalizar su discurso, el público estalló en aplausos. Sin embargo, su mente fue invadida por una nueva pregunta. Lo que empezó como una anécdota de vida se transformó en un propósito aún mayor: ¿cómo podría evaluar su propio éxito en el camino de ayudar a otros? La duda brotaba de su interior, pero esta vez, era un motor, no freno. Mientras descendía del escenario, la sensación de euforia se apoderó de él, pero también una extraña inquietud. Algo más profundo e inesperado se había encendido en su interior. ¿Fue esa su última presentación, o apenas el comienzo de un viaje que definiría no solo su carrera, sino también su identidad como mentor? Con cada paso que daba, creía más en su capacidad de impactar vidas. Sin embargo, esa luz que volvió a brillar dentro de él también trajo consigo invisibles sombras. ¿Qué desafíos y descubrimientos inesperados le esperaban en esta nueva etapa? El eco de los aplausos aún retumbaba en sus oídos mientras Miguel se alejaba del escenario. Sin embargo, su mente giraba en un torbellino de pensamientos, preguntas y, sobre todo, un creciente anhelo de entender su verdadero propósito. Se encontraba en un umbral, un espacio intermedio entre la admiración del público y la incertidumbre de su futuro. La confianza que había cultivado le era útil, pero el autocuestionamiento volvió a asomar, tal como una sombra que nunca se aleja del todo. Decidió visitar la pequeña cafetería que había sido un refugio en sus días más oscuros, un lugar donde los aromas de café recién hecho y pasteles horneados lo transportaban a un tiempo de simple placer. Cada bocado de un postre exquisito le recordaba lo que había logrado. Pero hoy, cada sabor lo llenaba con una nueva inquietud. En la mesa de al lado, un joven comenzaba a devorar un trozo de tarta como si fuese la última comida en la tierra.
Las migas caían por su mentón mientras sus ojos cerrados mostraban pura felicidad. La imagen lo atravesó, era como mirando su propio reflejo, un recordatorio de la autenticidad que quería transmitir. El contraste entre su presente y el pasado de aquel joven lo hizo reflexionar. ¿Cómo podía transformar su propio camino para ayudar a otros a encontrar esa pequeña felicidad, esa chispa que parecía iluminar el rostro del chico? Miguel sintió que cada persona tiene un plato por descubrir, una receta ocultando un potencial inmenso. La pregunta que antes le cardaba la mente empezó a tomar forma: ¿qué era el éxito para él? No solo se trataba de palabras bien elegidas o un aplauso estático, sino del impacto genuino que pudiera tener en el recorrido de alguien más. Miguel trazó un plan mental. Iba a compartir algo más que su historia y sus recetas, buscaría un enfoque práctico para empoderar a otros. Se cuestionó qué pasaría si comenzara a organizar pequeños talleres de cocina en su barrio, donde pudiera enseñar a otros a hacer platos sencillos, pero significativos. Al hacerlo, no solo impartiría conocimiento, sino también generaría una comunidad en torno a la superación y la autenticidad. La idea lo iluminó. La sensación de redescubrimiento que le inyectaba energía parecía un faro en medio de la bruma. Sin embargo, rápidamente surgió otra duda. ¿Tendría el apoyo necesario para llevar a cabo esta iniciativa? La comparación con Don Ricardo resurgió en su mente, haciéndolo vacilar. Mantener la confianza en sí mismo resultaba más complicado mientras reflexionaba sobre los escollos burocráticos o la falta de recursos. Pero se reafirmó en su convicción, recordándose que los sacrificios eran parte del viaje. Era esencial que sus nuevos proyectos no fuesen un simple intento de igualar a su competidor, sino manifestaciones genuinas de su deseo de ayudar. Mientras la tarde se desvanecía, decidió acercarse al joven de la mesa vecina. Al verlo disfrutar de la tarta con tal deleite, le preguntó si le gustaría aprender a preparar su propio postre. El chico lo miró con asombro, y después de un instante, asintió vigorosamente. Ahí estaba, una pequeña puerta que se abría. El simple acto de compartir conocimiento empezó a hacer eco dentro de él, pronosticando algo brillante en el futuro. Al salir de la cafetería, Miguel caminó con una nueva determinación. Sería una travesía con altibajos, inseguridades e incertidumbres, pero comprendía que estas experiencias alimentarían tanto su vida como aquellas de quienes estuviesen dispuestos a escucharle. Con cada paso decidido, se sintió un poco más cerca de construir su legado. No obstante, mientras regresaba a casa, un mensaje de texto no solicitado iluminó su pantalla. Era de Don Ricardo. La breve línea lo retó: espero que estés listo, porque el siguiente nivel espera por ti. Nos vemos pronto. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Qué tipo de prueba le esperaría esta vez? El próximo día amaneció nublado, el cielo encapotado parecía reflejar la confusión que Miguel sentía en su interior. A pesar de la promesa que había hecho de acercarse a su nuevo camino, la incertidumbre comenzaba a engullirlo nuevamente. La inquietante invitación de Don Ricardo resonaba en su mente, y por instantes, el entusiasmo por sus talleres se desdibujaba. Mientras se preparaba para salir, pensó en el joven a quien había hecho la oferta de enseñarle a hacer un postre. La imagen de su cara iluminándose le inyectaba un poco de esperanza. Pero la sombra de la duda permanecía. La pregunta que le latía con fuerza era si realmente podía hacer una diferencia. No solo en la vida de ese chico, sino en la de toda aquella gente que anhelaba aprender y salir adelante. Determinó que debía prepararse a fondo. Decidió que su primer taller no sería un evento improvisado, sino un momento en el que realmente pudiera demostrar su valía y visión como instructor. Para ello, se sentó ante una hoja en blanco, comenzó a plasmar recetas sencillas que ilustraran su filosofía sobre la cocina. Se basaría en la idea de que cada ingrediente tiene su lugar y función. Al igual que la vida, cada elemento del taller debería contribuir a una experiencia significativa. Sin embargo, mientras organizaba su plan, otra inquietud surgió: ¿cómo publicitaría estos talleres? Su familia nunca había sido económicamente acomodada, por lo que no contaba con recursos para publicidad. Pero Miguel sabía que la creatividad y la perseverancia podrían suplir esa falta. Comenzó a pensar en la forma de distribuir volantes y aprovechar las redes sociales. La visión de escribir un mensaje inspirador, algún hermoso relato que capturara la esencia de su misión, lo llenó de energía. Una vez más, buscó en su interior, recordando por qué había comenzado todo esto. Las dudas aún danzaban a su alrededor, pero decidió que no daría el paso atrás. Ya había vivido bastante tiempo atormentado por temores que solo existían en su mente. En ese momento, comprendió que lo que realmente necesitaba era valentía ante el mundo. Al salir de su casa,
Miguel sintió que el aire fresco le devolvía fragmentos del optimismo que había perdido. Caminó hacia un parque cercano, donde podía observar a la gente pasar. Observó un grupo de niños riendo mientras compartían un helado, y su corazón se llenó de una leve alegría. De pronto, se le ocurrió una idea aún más audaz: en lugar de talleres cerrados, haría demostraciones en espacios abiertos, combinando su pasión por la cocina con una conexión directa con la comunidad. A medida que trazaba las líneas de su nuevo plan, recordaba que el reto de Don Ricardo había resonado como una llamada a la acción. Aunque sus experiencias anteriores no fueron nada fáciles, tenía una creciente convicción de que este camino lo guiaría a un lugar donde realmente podría encontrar su propósito. Sin embargo, antes de que el entusiasmo pudiera tomar el control total, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Esta vez, era un vídeo recibido de un antiguo compañero que compartía logros sobre su exitoso viaje como emprendedor en el sector gastronómico. Verlo generó un torbellino de emociones dentro de Miguel. Por un lado, lo inspiraba, pero por otro, lo hacía cuestionar su propio sentido de logro. La envidia y admiración se mezclaron, recordándole que su viaje era único. Poco a poco comprendió que cada uno tiene su camino, y el suyo requería esfuerzo y autenticidad. En el fondo, era consciente de que si quería realmente ayudar a otros, primero debía elevar su propia voz. Así, mientras una decisión comenzaba a consolidarse en su mente, un estruendo repentino lo distrajo por completo. Un grupo de personas se aglomeraba rodeando un puesto de comida en la plaza. Algo daba la impresión de ser especial. Miguel sintió una ola de curiosidad y desasosiego. Sería el momento perfecto para aprender algo nuevo. Se acercó, y a medida que se acercaba a la multitud, una voz familiar resonó entre la muchedumbre. Era Don Ricardo, quien estaba realizando una demostración culinaria. El corazón de Miguel se encogió. ¿Por qué estaría aquí?, se preguntó con creciente inquietud, mientras su pensamiento se llenaba de posibilidades. Don Ricardo, con su carisma habitual, esperaba que algo importante se desencadenara allí, y Miguel sintió que su ciclo apenas estaba comenzando. Estaba realmente preparado para enfrentarse a él, no solo como competidor, sino como alguien que se atrevía a ser vulnerable. Su mente zumbaba al anticipar la confrontación que se avecinaba. La multitud se agolpaba, ansiosa, los murmullos en el aire vibraban con expectativas no expresadas. Miguel se acercó, su corazón latiendo con fuerza y su mente corriendo en diferentes direcciones. Se sintió un poco fuera de lugar. La figura imponente de Don Ricardo dominaba la escena, su presencia carismática magnetizaba la atención. Pero en medio de la admiración, una chispa de desafío se encendió en el pecho de Miguel. Era la oportunidad no solo de observar, sino de aprender de un maestro que había transitado el camino que él aspiraba a seguir. La demostración comenzó con un estruendo de colores y aromas. Don Ricardo mostraba habilidades en la cocina que parecían casi mágicas. Miguel notaba cada detalle, cómo el chef movía sus manos con precisión y cómo cada ingrediente parecía fluir con su propia vida. Pero debajo de esa admiración, una sombra de desasosiego se acumulaba. ¿Podría él llegar a ese nivel? ¿Su voz alcanzaría alguna vez los oídos de aquellos que necesitaban su guía? Mientras se adentraba en sus pensamientos, Miguel sintió que perdía el hilo de la presentación. Se sacudió y decidió que no podía ser solo un espectador. Se acercó un paso más, decidido a aprender no solo en cuestiones técnicas, sino también en lo que significaba atraer a la gente. En su mente se trazaba un plan: si podía captar la esencia de lo que Don Ricardo hacía para conectar con su público, podría incorporarlo a su propia visión. Miguel se enfocó en los aspectos que parecían más sencillos, como la forma en la que Don Ricardo contaba historias mientras cocinaba, imbuyendo cada receta con su propia experiencia y anécdotas. El chef describía la cultura detrás de cada plato, engranando emoción en cada palabra, y Miguel sintió que esas historias eran como hilos invisibles que entretejían una red de conexión emocional entre él y su audiencia. Un impulso repentino lo llevó a interrumpir, no con timidez, sino con una seguridad adquirida de sus reflexiones previas. Preguntó a Don Ricardo sobre la importancia de contar historias en la cocina. La respuesta del chef fue un torrente de sabiduría: la cocina no se trata solo de alimentos, sino del viaje que hacemos a través de ellos. Cada plato es un capítulo, cada ingrediente una palabra en la historia de nuestra vida. Las palabras resonaron en Miguel como un eco profundo que hizo vibrar su entendimiento. Su propio viaje hasta ahora había sido un compendio de decisiones, algunas acertadas y otras no tanto, pero todas eran parte de su relato. ¿Cómo podía haber dudado de su propia historia? La historia que contaba, aunque quizás no tuviera el alcance de Don Ricardo,
poseía en sí la chispa de la autenticidad. El taller que había planeado empezó a tomar forma en su mente, nutrido por la revelación de que su mensaje debía brotar de sus propias experiencias. Entonces, el enfoque no solo sería enseñar a cocinar, sino compartir un pedazo de su vida a través de cada plato. Mientras la multitud aplaudía el final del espectáculo, una nueva resolución se solidificaba en él: necesitaba dar visibilidad a su voz en lugar de temerle. Con todo esto en mente, Miguel miró a su alrededor y notó que no era el único que observaba a don Ricardo con admiración. Algunos jóvenes, como él, estaban ahí, buscando su lugar en el mundo. Debía aprovechar esa conexión. No podía dejar que el miedo o la duda volvieran a paralizarlo. Tenía que demostrarles a ellos, y a sí mismo, que su camino tenía tanto valor como cualquier otro. Mientras la multitud se dispersaba, y don Ricardo se retiraba cumpliendo su rol estelar, Miguel se sintió más firme en sus pasos, dispuesto a tomar decisiones más audaces. Pero en el fondo, un nuevo dilema se gestaba en su mente. Había captado el poder de su voz, pero aún debía enfrentarse al reto de dar un paso al frente y hacer que su historia resonara y contara. Detrás de su creciente determinación, un pequeño pero fuerte temor creció en su interior: ¿y si no lograba captar la atención como lo hacía don Ricardo? Con ese pensamiento como telón de fondo, se dirigió a casa con el propósito de transformar cada fragmento de su historia en algo poderoso. Pero la próxima vez que se encuentre frente a su espejo, tendrá que enfrentar la pregunta que le atormenta: ¿está dispuesto a arriesgar su vulnerabilidad para dejar que el mundo comparta su historia? Miguel se encontraba en un cruce de caminos, donde cada decisión pesaba como un ladrillo en su trayectoria. Había pasado semanas perfeccionando sus recetas y organizando su primer taller de cocina, un evento que no solo sería una oportunidad para compartir su pasión, sino también una declaración de su identidad y propósito. Al fin, el día del taller llegó. Con una mezcla de nerviosismo y expectativa, Miguel se levantó temprano. La luz brillante del sol parecía inyectar nueva energía en su determinación. Abrazó cada momento de la mañana, preparando la cocina con minuciosidad. Cada vez en la que la harina se deslizaba por la mesa era un recordatorio de lo lejos que había llegado, un paso más en su camino hacia la autenticidad y el empoderamiento. Al abrir las puertas de su cocina, vio a los jóvenes del barrio llegar, cada uno cargando con sus propias historias, ansiosos por aprender y compartir. La emoción se convirtió en un hilo conductor que unía a todos en la sala. Miguel sintió un empujón de confianza: realmente estaba aquí para impactar vidas, no solo para enseñar, sino para dialogar sobre lo que cada ingrediente significaba en su viaje personal. Comenzó presentándose con sinceridad, compartiendo no solo sus logros, sino también sus fracasos. Mientras hablaba, vio en los ojos de sus alumnos la conexión que estaba forjando. Las risas resónicas aparecieron cuando relató sus primeras experiencias en la cocina, sus desastres y, sobre todo, el amor que había aprendido a poner en cada platillo. Hablaba de su madre y de las recetas que llevaban la esencia de su hogar. Con cada historia, Miguel introducía un nuevo ingrediente, a la vez literal y figurado, que aderezaba el ambiente con una dosis de autenticidad y vulnerabilidad. Al empezar a preparar las recetas, se dio cuenta de que cada paso, cada técnica, era también una metáfora de la vida. La importancia de mezclar bien los ingredientes, de no perder el hilo en el proceso, resonaba con lecciones aprendidas en su propia vida. Aquellos momentos comenzaban a convertirse en un diálogo profundo, no solo sobre cocinar, sino sobre la resiliencia y el coraje. Miguel se sentía vivo en el escenario, no como un maestro distante, sino como un compañero de viaje que estaba allí para inspirar y ser inspirado. Cuando los primeros pasteles comenzaron a salir del horno, el aroma se esparció por la sala, llenándola con una esencia de esperanza. Los rostros que antes mostraban inseguridad ahora brillaban con una sonrisa, una clara señal de que Miguel había logrado conectar. Cada bocado era una celebración, un símbolo de amor y esfuerzo, y la resonancia del encuentro los unía como una pequeña comunidad. El momento culminante llegó cuando uno de los jóvenes, lleno de entusiasmo, se atrevió a compartir su propia historia, imitando a Miguel. ¿Y si realmente este pastel es un sueño frustrado? ¿Cada bocado es un recuerdo que nos impulsa a seguir adelante? Esa simple pregunta dejó a Miguel reflexionando. Se dio cuenta de que sus esfuerzos habían sembrado una semilla de autoexploración y ambición en otros, así como le había pasado por su propio viaje. Al finalizar la sesión, los jóvenes rodearon a Miguel, agradeciéndole por la experiencia que había proporcionado. Sintió una oleada de satisfacción, no solo por haber cumplido con su objetivo, sino por haber transformado vidas a través de su pasión. Miró a cada uno y comprendió que había encontrado su lugar en el mundo,
no como un competidor de Don Ricardo, sino como un mentor y un guía. Esa noche, mientras Miguel escribía en su diario los eventos del día, sonrió al recordar cómo una vez sintió que estaba destinado a ser solo un simple aprendiz. Ahora, había conquistado su miedo y abrazado su nuevo rol. Se sentía completo, no simplemente por haber ejecutado su plan, sino porque había logrado crear un espacio donde otros pudieran redescubrirse a sí mismos a través de la cocina. Miguel sabía que su lucha no había terminado. Había mucho por hacer y aprender, pero un nuevo capítulo estaba por comenzar. Sabía que su historia se entrelazaba con las de quienes lo rodeaban, formando un legado de superación compartida que resonaría más allá de la cocina. Ahora, estaba listo para abrazar los desafíos futuros. Miguel alcanzó una realización que nunca había imaginado posible. Había demostrado que el verdadero éxito no se trata solo de platino ni de fama, sino de tocar vidas y dejar una huella perdurable en el corazón de otros. Al atardecer, con una sonrisa en su rostro y gratitud en su alma, volvió a mirar al horizonte. Y en ese momento de reflexión, sabía que su voz seguía resonando, su legado aún se estaba cocinando. Para todos los que han llegado hasta aquí, este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que los inspirarán en su propio viaje. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo, su apoyo es importante. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final, lo queremos saber. Y no se olviden de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Esperamos verlos en la próxima.